¿Cuándo fue la última vez que nos cuestionamos algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos incomodó esta cosa o este tema lo suficiente como para investigarlo a fondo y como para ir más allá, ¿no? ¿Quiénes estarían detrás de la desaparición del pensamiento crítico? ¿Qué es lo que está pasando con la nueva humanidad que está retrocediendo en vez de avanzar con criterios comunitarios de pensamiento reflexivo? Como en la educación, ahora las universidades dan estos títulos a la mayor velocidad posible. Antes, acuérdate que una carrera duraba 5 o 6 años y ahora veo que la misma carrera la han reducido a 3 años. Bueno, dicen que los espartanos desde los 7 años ingresaban a sus hijos a las escuelas, pero con esta disciplina férrea, ¿no? Sin cuestionamiento, sin este proceso cognitivo, simplemente para obedecer y para crear los guerreros más feroces. Es muy decidora la figura de Lutero. Yo en un momento llegué por el libro del Fausto de John Bonham Goethe a distinguir en Lutero una figura medio perversa y macabra. Entonces lo que alguna vez la educación intentó ser esa búsqueda de la libertad se va convirtiendo poco a poco en una pedagogía de la obediencia, ¿no? de volvernos obedientes, ciegos, mudos. Les da miedo pensar distinto, les da miedo utilizar el pensamiento crítico para no seguir las tendencias o la vergüenza de no pertenecer al grupo y que les rechacen, que les juzguen. La educación continúa como casi en los antropos del siglo XX, ¿no? Donde teníamos los pupitres, el pizarrón, la pizarra ha cambiado de verde a ser una pizarra ahora digital, pero no se cambian los contenidos, que quien piensa críticamente es un tipo valiente, es enfrentarse a las dudas, enfrentarse inclusive a las modas, porque yo no voy a repetir el discurso que está de moda. O sea, discernir sobre los comentarios que valen la pena, asimismo discernir sobre la gente que vale la pena, no todos valen la pena, sobre las opiniones. Dicen que, bueno, todos tenemos derecho a una opinión, pero no todas las opiniones valen la pena. O valen la pena. Hola mis amigos, ¿cómo han pasado esta semana? Bienvenidos a un programa más aquí en Futura Podcast. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? El día de hoy les traemos un tema fascinante que nos compete a todos como sociedad, el cual es el pensamiento crítico y de cómo este pensamiento crítico ha venido a disminuirse, por así decirlo, en las últimas décadas o con las últimas generaciones. Estamos perdiendo la capacidad de pensar críticamente, Santi. Y bueno, yo me hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nos cuestionamos algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nos incomodó esta cosa o este tema lo suficiente como para investigarlo a fondo y como para ir más allá, ¿no? Vivimos en una época donde ya nadie cuestiona nada. La crítica, que antes era el motor de la política, el motor de la filosofía, prácticamente ya se ha convertido en un eslogan vacío, Santi. O sea, las nuevas generaciones en especial, todo es superficialidad. Y bueno, citando nuevamente a este filósofo Zygmunt Bauman, que recuerdas que conversábamos hace un par de programas de la modernidad líquida. Ahora todo es líquido, todo se disuelve, ¿no? Maquiavelo también decía: quien abandona el arte de pensar se entrega dócilmente a quienes pueden manipular. Entonces estamos siendo manipulados de tal manera que, bueno, el pensamiento crítico prácticamente ha desaparecido en el mundo de hoy. Tal vez esa sea la tragedia de nuestro tiempo, Santi. Las nuevas generaciones ya no piensan, sino solamente reaccionan. Correcto. Y el precio de la ignorancia vemos que muchas veces es la mediocridad, ¿no? Así es, Pancho, amigos, bienvenidos. Entonces, con esta gran introducción sobre la muerte del pensamiento crítico, Pancho, creo que lo que nos queda es un linde de aquí en más en el programa en el que van a surgir muchas ideas tristes, ¿no? Muchos devenires en los que quizás no vamos a estar en disposición de escucharlos siquiera. Porque al pensar tal cual como lo decía Pancho y nombraba a Maquiavelo, ¿no? Que esta manera de abandonar
la reflexión, a abandonar el pensamiento, es entregarnos a quien tiene la posibilidad del maniqueo, de la manipulación, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que empezar a distinguir dentro de este matiz, Pancho, es quiénes estarían detrás de la desaparición del pensamiento crítico. ¿Qué es lo que está pasando con la nueva humanidad que está retrocediendo en vez de avanzar con criterios comunitarios de pensamiento reflexivo sobre el espacio donde vivimos, sobre nuestros grandes futuros? Lo que ahora hacemos es vivir una velocidad, ¿no?, que empieza a convertirse en dogma. Lo que nos proponías de Bauman, lo líquido, lo que ya no podemos ni siquiera asir, se nos va de nuestras manos, ¿no? Empieza a surgir entonces un poco de filosofía, empieza a surgir pensamientos que nos obligan y casi como nos están maniatando a esa forma de vivir. Daniel Levitin demostró que procesamos ahora 5 veces más de información que hace 30 años, Pancho. Lo que eso significa que quizás nosotros tenemos la posibilidad, sí, de generar más datos, pero eso no está hablando de que nosotros estemos pensando más o seamos más críticos. Simplemente estamos haciendo un ejercicio cerebral que está sometido a estímulos constantes, pero en el que no estamos haciendo el cortocircuito cognitivo, esto que algún momento Edgar Morin, estos de los filósofos sobre la educación y las guías, decía que no estamos llevando la educación a transformar al ser humano, ¿no?, sino que queda la información y los datos simplemente para análisis escuetos o análisis estadísticos algorítmicos. Entonces empezamos a distinguir aquí, Pancho, que más allá de encontrar a una persona o a un culpable o a un sistema, estamos entendiendo que es parte de este proceso evolutivo del ser humano, ¿no?, que nos lleva justamente hacia estas nuevas fronteras donde el pensamiento crítico se reduce y tenemos a la información inmediata sin necesidad de que ella pase por un proceso nuevamente de reflexión humana o por una transformación del sujeto y el sujeto con esa información transformando la realidad. Un ratito, Santi. Lo que pasa es que estamos saturados de información. Entonces, al estar constantemente, con estímulos constantes, perdón la redundancia nuevamente, el cerebro entraría en una especie de cortocircuito cognitivo. Entonces ya no pensamos, sino simplemente empezamos a repetir lo que nos llega, esa información que nos llega tan rápido que simplemente repetimos y amplificamos el mensaje, más no hacemos este proceso de concientización de lo que nos va llegando para emitir nuestros propios mensajes. Correcto. Y bueno, habría que hacer también dentro de lo que nos estás diciendo, Panchito, una gran distinción, ¿no?, que ya Daniel Kahneman nos la puso sobre escenario, y él decía que hay 2 tipos de pensamientos, o 2 tipos de mentes, digámoslo así, ¿no?, la mente rápida y la mente lenta. Yo recuerdo, tengo un ejemplo muy vívido en casa, un primo, un saludo a Vitan, que siempre para las cosas o para asumir algún tipo de acción o de tarea, se repetía la tarea. Entonces lo decías tú, ponte, primazo, anda, busca una gaseosa. Te quedaba mirando un rato y su mente lenta no le hacía que procese primero la orden. Entonces él volvía a darse la orden, primazo, por favor, anda a ver una gaseosa. Ah, ya, ahora voy. Y se iba, ¿no? Entonces, yo muchas veces de muchacho me quedaba y lo miraba y decía, pero ¿qué le pasó a este pelota? O sea, que hay como un destiempo en su razonamiento, pero después daba cuenta que, por el contrario, la gente que se da ese tiempito de reflexión realmente está asumiendo sobre todo la importancia de su vida, de su día a día, ¿no? Él está siendo consciente de la orden y está siendo consciente también de la acción que tiene que realizar. Cuando la mayoría nos volvemos autómatas. Y de hecho este autor que te comentaba, Daniel Kahneman, él decía que en la actualidad y en esta posmodernidad todos somos eso, todos corremos, todos estamos premiando a la velocidad, ¿no? Piensa que, las universidades no premian a la mejor tesis, a la mejor investigación, premian al alumno que se gradúa antes, que puede sacar antes su tesis, entonces te becan, pero no becan al mejor trabajo, a la mejor investigación. Es decir, desde la academia estamos viendo cómo se prioriza una suerte de pensamiento a la rapidez, ¿no? Y una suerte también de sacralización a la rapidez. Se vuelve un
una deidad, la velocidad. Si no lo haces rápido, es como que has fracasado la vida. Y Santi, lo que pasa es que ahora vivimos con una especie de gratificación instantánea, tanto en las redes sociales, con todo esto de los likes, si le gustó tu video a las personas, a tu audiencia, como en la educación. Ahora las universidades dan estos títulos a la mayor velocidad posible. Antes, acuérdate que una carrera duraba 5 o 6 años, y ahora veo que la misma carrera la han reducido a 3 años, a veces hasta 2 años. Hay másteres de 6 meses. Bueno, empezaron con 1 año, pero yo he visto másteres que ahora duran 6 meses. Correcto. Entonces, ¿qué nivel de profundidad puede tener un estudiante en 6 meses acerca de un tema en específico? O bueno, todo un currículum que me imagino tendrán ahí en las universidades. Es que lo importante es eso, Pancho, el ir distinguiendo esto, ¿no? Es decir, quizás el currículum no lo cambian. Lo que cambian son las temporalidades y la velocidad. Entonces es un cargazón de datos, un cargazón de información para nada. Chomsky hablaba de que el sujeto, por ejemplo, es mucho más accesible a ser dominado, ¿no? Si es que además consiente su dominación, como este esclavo que no se da cuenta de que es un esclavo, entonces es más fácil esclavizarlo, ¿no? Y porque no está dando cuenta de su condición. Es lo que pasa con el sujeto moderno, que en este trajín, en esta velocidad tan frenética, no paramos a pensar un segundo qué es lo que está pasando con nosotros y simplemente caemos en el juego de la velocidad, ¿no es cierto? Claro, y Chomsky dice que ahora ya la fabricación de consentimiento o el tener consentimiento ya no requiere de la fuerza, ¿no? Como antes, sino ahora simplemente requiere de la saturación. Ya las élites, los que están en el poder, se han dado cuenta que mientras más saturación tiene el pueblo, más disociación, por así decirlo, tienen. Entonces ellos van a consentir cualquier cosa, porque ya no tienen esa capacidad de pensar, de discernir. Y bueno, y han perdido toda esta curiosidad, toda esta capacidad de asombro que antes la sociedad las tenía, ¿no? O sea, veíamos situaciones en las cuales nos asombrábamos y nos daba curiosidad indagar más. Ahora ya no, o sea, ya ahora, no sé, se habla tanto del fin del mundo, la violencia por doquier, todos estos cantantes que nos hablan de, bueno, sí, de innumerables temas que no alcanzamos nosotros a discernir y por ende simplemente repetimos, no pensamos, no discernimos. Correcto. Ahora, Pancho, pero justamente habrá que dar un proceso también histórico a esta pérdida quizás del juicio crítico, ¿no? Porque si bien podemos entender que el pensamiento crítico surge desde la misma educación, surge desde la academia, pero muchas veces estas instituciones son las que han sido creadas para cercenar justamente el pensamiento libre, el libre pensamiento de un sujeto, ¿no? Entonces aquí justamente habría que hacer un antropos, una gran búsqueda de por dónde nosotros vamos encontrando las respuestas de este quizás decrecimiento del pensamiento crítico. También tendríamos que pensar, Pancho, en otras épocas de la humanidad. El humano estaba también en esta quizás gran disputa de tener necesariamente una autonomía de criterio, de poder pensar un mundo para hacia un devenir mejor. Yo me imagino en tiempo de las monarquías, Pancho, cuando los sujetos estaban también completamente adoctrinados a partir de la religión de los mismos reyes, ¿no? Entonces, suponiendo que ellos eran inclusive parte de una espiritualidad divina, tanto sacerdotes como reyes, ¿no? Entonces, ese adoctrinamiento llegaba por otros lados. Ahora nuestro adoctrinamiento es tecnológico. Efectivamente, yo creo que en todas las épocas ha habido esta manipulación, ¿no? A través del conocimiento. Pero yo creo que lo más perturbador es que, bueno, sí ha habido a lo largo de la historia estos momentos en que, bueno, de pronto se puede decir que se ha atentado en contra del pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, vamos a dar de cuenta esto en la antigua Grecia, comparando un par de modelos educativos. Uno, el de Atenas, y otro, el de Esparta. Acuérdate, Santi, que, bueno, y la mayoría de haber visto esta película, 300 de los espartanos que salen a la guerra y son los mejores guerreros, los más disciplinados. Bueno, dicen que los espartanos desde los 7 años
ingresaban a sus hijos a las escuelas, pero con esta disciplina férrea, ¿no? Sin cuestionamiento, sin este proceso cognitivo, simplemente para obedecer y para crear los guerreros más feroces. En contraparte, teníamos la educación en Atenas. Atenas era una educación libre y voluntaria donde, claro, las familias enviaban a sus hijos con la intención de que ellos cultiven su pensamiento. Entonces, por ahí Platón es uno de los seguidores de esta escuela o esta escolarización que se puede decir que se dio en este entonces en Esparta, y él mismo sugirió que mandar de manera obligatoria a los estudiantes a las escuelas para a partir de ahí tenerlos más controlados. Correcto. De hecho, había una tercera opción dentro de la escolaridad griega, que era la escolaridad para el esclavo, para el bárbaro, para el extranjero. Que esta escolaridad era justamente el proceso que conocemos hoy por educación. Una educación normativa, disciplinaria, ¿no? Entonces, donde los sujetos están sentados aprendiendo a ser civilizados. En la ateniense que nos contaba antes Pancho, el niño era ya considerado un ser civilizado porque nacía en la ciudad. Entonces él tenía el privilegio de recibir una educación formativa distinta. De hecho, muchas veces escogían quién iba a ser el maestro mecenas. Con Platón sabemos, de hecho, lo peripatético, que es esta forma de aprender caminando, ¿sí? Entre un gran maestro y sus discípulos, ¿no? Cruzando campos, arrabales, y en esas conversaciones surgían los grandes cambios de opiniones y todo esto, ¿no? Entonces, hay estos ramajes ya que podemos entender desde la institucionalidad de un Estado, proponiéndonos a los sujetos el formar parte de un ejercicio libre de pensamiento creativo o no. De hecho, Platón ya hablaba de una especie de manipulación hacia las masas, llamando mentiras nobles a las falsedades justificadas para mantener un orden en el Estado. Correcto, sí. Correcto. Afortunadamente, no prosperó esta educación espartana. La que prosperó es la educación ateniense, libre y voluntaria. Y vemos que esto se dio durante, claro, prácticamente 1500 años, 2000 años, hasta la época de Lutero, Santi. ¿Qué nos puedes contar de Lutero? Sí, bueno, Lutero sabemos el padre del protestantismo. Es muy decidora la figura de Lutero. Yo en algún momento llegué por el libro del Fausto de John Bohan Goethe a distinguir en Lutero una figura medio perversa y macabra, y que de hecho con esta educación moderna, que es la que propone Lutero, ¿no? Ya vemos justamente esta manipulación a partir de élites o al menos inclusive de la otredad, ¿no? Del adulto diciéndole al muchacho, yo sé lo que es vivir. Porque aquí ya surge la propuesta esa, ¿no? De una suerte también de racionalismo espiritual hacia el existir, hacia el vivir, con Lutero y estas grandes transformaciones religiosas. Recuerdo que yo tengo un dato que es conmovedor, que en 1517, con sus 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg, eso encendió una revolución espiritual e intelectual, ¿no? Y el gran artífice de esto fue Lutero, que por un momento se convirtió, les digo, dentro de este juego de las libertades, de los criterios, en el padre y en el símbolo del pensamiento crítico. Sin embargo, nuevamente, ¿en qué decantaría eso, no? En la bipolaridad del discurso. Entonces, o eres católico o eres protestante, el resto no existe. Entonces, es una forma de invisibilizar al resto. En el Fausto de Goethe lo que se proponía es que el Fausto era como una suerte de gran sacerdote del viejo comentario del indoeuropeo, ¿no? Del viejo concepto del indoeuropeo, la bruja, el druida, las hadas. Entonces este Fausto era el que luchaba contra Lutero diciéndole, pero tú simplemente estás encasillando los discursos en dos opciones, el católico o el protestante. Y también está limitando la posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? Ojo al padre de la educación moderna, a Martín Lutero, que... Y precisamente, Santi, eso es lo paradójico, ¿no? Que Martín Lutero, como un expositor del pensamiento crítico en 1517, pocos años después, en 1524, ya cuando tendría algo de poder y ese afán de más poder,
para llevarlo hacia la iglesia protestante, él mismo propuso esta educación obligatoria, ¿no? con esta promesa de derrocar al Papa de ese entonces, a los diferentes estados que funcionaban en el 1500. Y bueno, y afirmaba que los niños debían asistir a la escuela no solo para aprender, sino para combatir las ideas del diablo. Entonces ya vemos esa manipulación también a partir de las ideas de Lutero, y así nacería la escolarización moderna como tal, ¿no? La escuela, el colegio. Y bueno, ahí tenemos también a este señor Felipe Melanchthon, que junto con Lutero diseñaron el primer sistema educativo estatal. Entonces, un modelo pensado para producir obediencia más no sabiduría, Santi. Entonces, ya vemos que hay otro intento por coartar este pensamiento crítico. Y nos vamos a un tercer momento que me parece muy importante en la Prusia de Federico el Grande, quien prácticamente perfeccionó el modelo de escolarización de Lutero, ¿no? En donde vio a la educación, la milicia y la burocracia un sistema perfectamente articulado para cumplir los deseos de las élites, ¿no? Pancho, la gente que vivimos en la docencia, tú sabes, ya más de 20 años en la vida de docente, sabemos de justamente toda la historia que arrancó con Federico el Grande y ya la depuración, como decías tú, Pancho, de esta educación moderna que tenía que ser obligatoria, ¿no? A los muchachos, pero sobre todo con la intención de que la educación se convierta en la posibilidad de generar en el ser humano el heredero del trabajador anterior, ¿no? Es decir, el niño que se está educando en la escuela tendrá que educarse para ocupar el puesto de trabajo de su padre. Entonces, lo que nos hablaba es de un triángulo perfecto, donde el obrero, la educación y la sumisión iban a ser parte de un engranaje social increíble, ¿no? Entonces, pensaba en relación a esto, Federico, que él podía conciliar entonces una sociedad mucho más progresiva si controlaba justamente desde la institución de la educación los contenidos de la gente, ¿no? Y ahí nuevamente estamos hablando de que los sujetos estábamos expuestos a una aprobación a partir de un examen, que en estos casos, ya les digo, con el tiempo prusiano se depura, y ese examen que iba a dar cuenta de una valoración de mi educación. Claro, dos generaciones más tarde, con Federico Guillermo III, sería que estandarizan estas pruebas obligatorias tanto para maestros como para estudiantes, y son prácticamente las pruebas estandarizadas que rigen en muchas partes hasta el día de hoy, ¿no? Correcto, y obligan a qué, Pancho, a que la respuesta solo sea una. Exacto. Entonces aquí es donde estamos llegando al tema de la manipulación del contenido, ¿no? El niño que no aprueba el examen es el que no sabe la respuesta tal cual está en el manual y se lo indicaba su profesor. Y como tú cuentas, esa educación se repetiría, ¿no? Como una suerte de bucle hasta nuestros días, que de hecho los grandes cambios que se proponen hace 20 años es siempre lo mismo. Y creo que lo más perverso es que los estudiantes que no lograban aprobar este examen estandarizado no podían salir del sistema educativo, convirtiéndolo en una especie ya de cárcel desde ese entonces, ¿no? Por supuesto, porque es perder un año. Ojo, que ese era el concepto que luego se propuso dentro de las academias latinoamericanas, al menos. Vas a perder un año. O sea, es un año al final de educación y de fracaso, pues la educación tiene que ver con eso. Pero acá era la pérdida total de un año y tocaba repetir. Y había una suerte de maldición sistémica. Si tú no te hacías al sistema, entonces definitivamente no entrabas dentro del juego de la manipulación y lo que quedabas es como un paria, como un delincuente, ¿no? Es decir, excluido de la sociedad. Entonces, lo que alguna vez la educación intentó ser esa búsqueda de la libertad, se va convirtiendo poco a poco en una pedagogía de la obediencia, ¿no? De volvernos obedientes, ciegos, mudos, y casi como que nuestras opiniones tienen que simplemente ser la repetición insensata, porque no pasa por ninguna sesudez, de lo que ya nos dijo alguna forma de poder. Así, por ejemplo, Marianne Wolf, que no es Virginia, sino Marianne Wolf, un nombre, un apellido medio homónimo a Virginia,
advierte que los humanos en la actualidad, Pancho, estamos perdiendo la capacidad de mantener nosotros primero la atención en periodos largos, ¿no? Que esto ya es muy decidor para el pensamiento crítico, es decir, si no te enfocas en algo, si no prestas atención en algo, si no controlas la atención de tu cerebro sobre una experiencia de aprendizaje, entonces, ¿cómo puedes generar reflexión? Porque si no hay la atención esa, lo que hablábamos antes del dato y la inmediatez del dato, si ese dato no pasa por una reflexión del sujeto, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un pensamiento crítico? Solo quedamos para el plano de la obediencia, Pancho. Exactamente, y sin esa reflexión, dice también, no hay discernimiento, y evidentemente sin discernimiento no va a haber libertad. Entonces, hemos coartado nuestra propia libertad con esta escolarización, y hoy por hoy, creo que este cuarto momento que vivimos de sobresaturación de información, Santi, que nos está obligando a dejar de pensar críticamente, y simplemente a repetir, ¿no? A repetir conceptos, a repetir eslóganes, simplemente a reaccionar frente a este cúmulo de información. No tenemos tiempo, y es este llamado de Kahneman que decías, ¿no? Que, bueno, me acuerdo de este libro que lo leí hace mucho tiempo, pensar rápido, pensar despacio que decías, correcto, donde fluyen estos dos sistemas del pensamiento, a pensar despacio, Santi, a volver a esta lentitud del pensamiento. Ya no por moda, no porque, bueno, hoy día vamos a meditar, me junto con los amigos del yoga y me voy a sanar, no. Es más que todo por, no sé, por esta evolución del ser humano, esta evolución del pensamiento que, claro, gracias a esta saturación, yo creo que en vez de evolución es involución, ¿no? Correcto. Ahora, Pancho, hay que pensar que dentro de los mismos análisis que se han hecho sobre el lenguaje, ya el mismo Nietzsche nos proponía el tener miedo al lenguaje, tener cuidado con él, porque el lenguaje nos va a llenar de verdades y de razones. Lo que está pasando en la actualidad es que no nos interesa ir distinguiendo las verdades que construyen cierta experiencia vital. Simplemente queremos tener la razón. Y mira, y ahora se está dando mucho eso con los ejercicios políticos latinoamericanos, en donde los dos discursos que están ahora oponiéndose dentro de la disputa política juegan siempre a llamarse el uno al otro facho, ¿no? Todos son fachos ahora. Entonces tú das un discurso en contra pienso, un levantamiento social en una ciudad y enseguida el discurso es, pero tú eres un facho. O si dices, bueno, estoy de acuerdo con el levantamiento, pues movimientos fachos. O si estás de acuerdo con el otro, eres antifacho. Y aquí el problema es, claro, más allá de tener o no razones, ¿cuáles son las verdades para nombrar a un sujeto? Si es un facho o no, centrémonos quizás en este ejemplo absurdo. Pero dentro de la política, el fascismo es producto de un personaje, ¿no?, nefasto italiano, Benito Mussolini, que justamente derivando de un partido socialista, crea el partido fascista. Entonces, aquí ya encontramos una afiliación increíble del socialismo con el fascismo. Pero ojo, también en los discursos primarios del fascismo y tanto del nazismo igual, son justamente los nacionalismos extremos, ¿no? Y estos se van a repetir dentro de los discursos de derecha. Entonces, piensa que ya políticamente también perdieron los rastros de la discusión, del pensamiento crítico. Y ahora lo que comemos son platos en los que ves ahí discursos de la China, como tú decías, discursos de meditación, discursos de feminismo, discursos de política, discursos de reivindicación a naturaleza, y todos mezclados de ahí sin ningún tipo de afán, sino solo el de perturbar. Hemos llegado a un punto en que el mundo está tan polarizado que si, como tú dices, si no eres fascista, eres antifascista. Ahora relacionamos el fascismo más con estos movimientos políticos de derecha y el progresismo con los movimientos políticos de izquierda, ¿no? Correcto. Y si tú no te haces a un lado o al otro, es como que pierdes esta capacidad de pertenecer, ¿no? Esta capacidad de formar parte de un grupo, inclusive de tener un trabajo, ¿no? Aquí hemos visto en Latinoamérica cómo el socialismo del siglo XXI
ha polarizado tanto la sociedad que si no estás con ellos, no tienes trabajo, al menos cuando estaban en el poder. Y ahora, si no estás en contra de ellos, tampoco tienes trabajo porque no te alineas a los discursos de los gobernantes de turno. Y justamente ahí está el detalle, Pancho, que lo que están generando entonces con estas polaridades o con estas disputas, entre comillas, es que el común tenga miedo y que se utilice el miedo como un instrumento de manipulación, ¿no? Entonces así nos vamos a esta nueva etapa del programa en la que queríamos hablar que las nuevas generaciones que han sido criadas en una comodidad pero extrema, Pancho, tenemos el acceso a las tecnologías ahí con un clic, con un control, el YouTube para buscar lo que queramos. Y entonces en esa inmediatez, en esa gratificación, además de que encuentro inmediatamente lo que estoy buscando, hemos evitado también enfrentarnos al miedo. Y sin duda el miedo ha sido parte de la formación del humano y su evolución, ¿no? Es gracias al miedo y a la valentía del ser humano a superar el miedo que nosotros hemos podido ir superando barreras, ¿no? Sin embargo, también los humanos dimos cuenta de que el miedo puede manipular, que el miedo es tan poderoso que el humano puede desestabilizarlo. Y tú ponías justo muy bien el dedo en la llaga con esto de, bueno, si tú no estás conmigo vas a perder el trabajo. Y piensa que el peor miedo hoy por hoy es a la inestabilidad laboral de un sujeto dentro de esta sociedad, donde el dinero, que es otro de los discursos que han sido creados, ¿no? Algún momento hablábamos de Harari, con esto de que vivíamos o no en una simulación, y Harari ya nos decía que un discurso como el dinero, que no existe, al final todos decidimos creerlo, y ese discurso nos tiene a todos de alguna manera institucionalizados. Pensemos ahora también como el miedo, en la medida en que hacen que el sujeto moderno se aparte del ejercicio del temor, del ejercicio del miedo. Ya no sientan miedo porque todo está ahí, todo está al alcance. Entonces manipulo tu terror y ahora empiezo a jugar con tu miedo y yo te digo a qué debes tener miedo. Entonces imagínate lo terrible de no perder ya solo el juicio crítico, sino tal vez perder los instintos más naturales del ser humano con los que nosotros seguimos evolucionando inclusive. El tema es que, claro, yo creo que las generaciones de hoy creo que tienen más miedo, bueno, no más miedo que nunca, tienen el mismo miedo que hemos tenido todos siempre. La distinción o la diferencia es que ahora están en la comodidad digital y como están tan cómodos, pueden repetir lo mismo, hacer lo mismo, les da miedo pensar distinto. Les da miedo utilizar el pensamiento crítico para no seguir las tendencias, para de pronto apartarse de lo que está de moda y de pronto hacer el ridículo por ahí, o la vergüenza de no pertenecer al grupo y que les rechacen, que les juzguen. Porque ahora vemos que las redes sociales, o en las redes sociales se puede juzgar muy fácilmente, ¿no? En un clic tú estás dejando tu comentario, tu odio ahí, los haters. Y claro, eso a los jóvenes les hace sentir mal, y más que todo a los que no han utilizado el pensamiento crítico durante toda su vida y han estado a merced de la comodidad digital, para ellos va a ser esto nefasto, Santi. Por supuesto, mira, cuando parecería tan simple que si están las redes al acceso de todos y abiertas, que todos nos volvamos de alguna manera en un creador de contenido, pero no ocurre porque la gran mayoría de los seres humanos no estamos dispuestos a justamente ese comentario lacerante. No sabemos reaccionar a eso. Muchas de las personas que ya han vivido ese proceso, simplemente con comentarios así hilarantes en el Facebook, han necesitado psicólogo. A veces acaban ganando de un psiquiatra porque no entienden cuál es ya su relación con el otro, Pancho. No, y de hecho hay una pandemia de ¿cómo es? De ansiedad, de depresión, gracias a esta creencia de que en las redes sociales están todos tus amigos, pero al final las personas se sienten más solas que nunca, porque no comparten físicamente espacios, no comparten Correcto. físicamente, pensamientos, ya no están con sus familias. Claro, hay una suerte de seguridad porque estoy en mi cuarto, estoy en mi casa y estoy frente a una pantalla, entonces aparentemente hay una pseudo seguridad. Que algún rato Maquiavelo decía eso, ¿no? Los humanos
más que buscar las verdades, estamos buscando el nicho de seguridad, donde nosotros podemos existir dentro de esas seguridades. Y es lo que tú nos planteabas, esto del like. El like es el que me da la seguridad, por eso no existe el dislike, ¿no es cierto? Existe la carita enojada, pero más será como una suerte de reforzar el criterio que tú estás dando dentro de ese post. Entonces, llegamos justamente a ese ejercicio, ¿no? Donde te digo, lo triste será que no estamos ni siquiera ya jugando con los pensamientos, sino vamos más allá y estamos entrando a la natura del ser humano, jugar con sus instintos. Somos tan perversos que ahora estamos hincando dentro de los miedos humanos, que hacia dónde nos puede llevar un miedo. Es terrible cómo uno reacciona justamente ante esos avatares, ¿no? Entonces, pensar que el humano está buscando una seguridad y que la seguridad se encarga de dárnosla ellos, además, ¿no? Los creadores del algoritmo, los creadores, porque además son los que nos están permitiendo en el Facebook hacer una revisión siempre de lo mismo, ¿no? O sea, como que a mí me va a gustar siempre la promoción del Kentucky y del burger, y no hay una opción más dentro de las publicidades de la comida rápida que me llegan a mí, en una suerte de comodidad, donde simplemente lo que están haciendo es comprimiendo todas mis decisiones de vida a un algoritmo que aparentemente me está dando esa certeza, ¿no? Estoy cómodo, estoy seguro. ¿Pero seguro de qué? Exactamente, y hemos perdido esta capacidad de buscar la verdad. Antes las personas querían encontrar la verdad, esta búsqueda, ¿no? De pronto estoy siendo un poco romántico, ¿no? En el siglo pasado, se puede decir, la gente ansiaba encontrar esa verdad, o sea, en su búsqueda de la verdad. Hoy día ya no, hoy día la gente prefiere la seguridad, ya la verdad no les importa, lo que prefieren es pertenecer. De pronto ha sido así toda la vida, pero hoy más que nunca. O sea, yo prefiero pertenecer, no prefiero cuestionar nada, o prefiero no cuestionar nada, simplemente que me dejen tranquilo en la seguridad y seguir adelante de esta manera, de pronto un poco mediocre, ¿no? Porque, como decían, ¿no? La ignorancia genera mediocridad. Eso planteamos al principio del programa. Correcto. Ahora, Pancho, y este es ya un cuestionamiento que lo dejamos abierto también a nuestros asistentes del día de hoy y que luego nos estarán siguiendo a este programa cuando les llegue el momento y la experiencia vital de encontrarnos. Pero ahora llegamos al momento de pensar y reflexionar. ¿Existe la posibilidad de recuperar el pensamiento crítico, Pancho? ¿Hay alguna manera en la que nosotros podamos rehacer toda esta historia que nos está arrojando hacia este presente? ¿Hay alguna manera en la que nosotros podamos ir corrigiendo en el camino, en el andar, hacer el camino y en ese camino ir torciéndole al sujeto para que vuelva al pensamiento crítico, para que vuelva a su libertad, para que vuelva a ser un sujeto libre, sino dependiente? Yo creo que la esperanza es lo último que muere. Y bueno, yo he visto entre la juventud también personas que están llamando a volver a este pensamiento crítico, ¿no? Canales en YouTube, en las redes sociales, claro, no son la mayoría, pero son bastantes y cada vez van creciendo, ¿no? Es este recuperar de conciencia de la sociedad. Muchas personas también hablan de este nuevo despertar, ¿no? De este nuevo amanecer de la humanidad. Y bueno, yo como proponía, o como te decía, volvamos a las palabras de Kahneman, ¿no? Volver a la lentitud, a leer despacio, al escuchar sin prisa, al reunirnos con nuestras familias, al darles tiempo a las personas que nos rodean, tanto amigos como la familia, y no simplemente estar ahí con las prisas de la llamada por Zoom o la llamada por WhatsApp y ya con eso resolvemos. No, simplemente dar tiempo, a las cosas que son importantes en la vida, cambiar las prioridades. Creo que ahora, de hecho, la educación entró dentro de ese trajinar, Pancho, es decir, o cambia la educación. Recuerdo algún momento escucharle a Kai Li, el padre de la inteligencia artificial china, que decía, miren cómo los cambios de la sociedad en todo ámbito se pueden medir, menos en la educación.
La educación continúa como casi en los antropos del siglo XX, ¿no? Donde teníamos los pupitres, el pizarrón, la pizarra ha cambiado de verde a ser una pizarra ahora digital, el marcador o lo que antes era una tiza o un marcador ahora se convierte en una suerte de puntero digital láser, pero no se cambian los contenidos, que al final, y la forma de establecer esa relación con el contenido alumno. Entonces me parece que ahora, justamente dentro de este pensar lento, habría que también sumarle esta capacidad de asombrarnos de las cosas en este pensar lento, ¿no? Y ya no acostumbrarnos necesariamente a la ganancia, bueno, voy a estudiar algo, voy a aprender esto porque voy a tener una ganancia, sino a la curiosidad per se. Entonces miro algo, me asombro, me da curiosidad eso y hago de un proceso lento de aprendizaje mi relación con esa experiencia, ¿no? Sí, que la educación sea más por curiosidad y no por obligación, ¿no? Más porque tú quieres aprender y no porque te están enviando a una institución educativa que de pronto no quieres ir, o porque te obligan a hacer cierto tipo de cosas, sino que sea el motor sea como tú dices, Santi. Primero el asombro, o sea, de asombrarse el día a día de las cuestiones de la vida, de las pequeñas cosas de la vida, y tener curiosidad sobre eso. Si algo te llama la atención, te gusta, curiosea, ve más allá, investiga. Y al final también cuestiona, ¿verdad? Y que eso va a dar la posibilidad que algún momento uno empieza a pensar diferente, pero desde no repetir lo mismo, Pancho, es decir, porque ya empiezas vos a vivir el nivel de la experiencia vital, ¿no? No sé, con el insecto, con la caminada, con el ejercicio yoga, y a partir de ese gran relacionamiento individual que se tiene, ¿no? Ir dando cuenta de que nosotros somos los dueños de esa experiencia, ¿no? Y que esa experiencia necesariamente tiene que pasar por mi transformación para que yo la comprenda, porque si no, en todo caso siempre va a ser la repetición de qué es lo que sintió el otro, y qué es lo que sintió el otro será después de entonces lo que yo voy a repetir como contenido de mi experiencia vital, por miedo. Entonces uno de los detalles también que hay que empezar a superar es el miedo. Acostumbrarnos a vivir con miedo, porque el miedo, ojo, es humano, te decía, instintivo. Gracias al miedo nosotros aprendemos de la valentía. Valiente no es el que no tiene miedo, sino es el que supera el miedo, ¿no? Porque el que no siente miedo es simplemente un irresponsable. Es el que acomete cualquier tipo de acción sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? O es el psicópata también. Claro, dentro de la psicología sabemos que los psicópatas no sienten ningún miedo, ningún temor a nada y ningún sentimiento de culpabilidad por las atrocidades que pueden cometer también. Correcto. Entonces el miedo como un motor imprescindible justamente hasta de eso, ¿no, Pancho? De aprender y de distar también las cosas, porque nos propone una suerte de ética, de moral. Pensar críticamente, entonces, nosotros ya como una suerte de resumen les diríamos que propone que quien piensa críticamente es un tipo valiente, es enfrentarse a las dudas, enfrentarse inclusive a las modas, porque yo no voy a repetir el discurso que está de moda y me quedo más bien con unas ideas que quizás estén alterando justamente ese patrón de belleza o de estética que la gente está proponiendo como algo, ¿no? Y es necesario entonces asumir esa valentía, esta valentía que la proponemos como un enfrentamiento al miedo natural, instintivo de vivir, este miedo también que tenemos hacia el rechazo, que antes decíamos, ¿no, Pancho? En redes sociales, cuando de repente alguien nos pone un comentario que no nos gusta y caemos en un pozo depresivo, habría que aprender a sonreír también a esos comentarios que intentan lacerarnos, porque al final están dando cuenta nuevamente de nuestra experiencia, ¿no? Entonces estoy creciendo también con ese comentario. No necesariamente tenemos que dar oído también a todas las cosas, ni dar lectura a todas las cosas, ¿no? Es decir, también muchas tenemos que aprender a que nos resbalen y que pasen de nuestra vida sin dejar huella, ¿no? O sea, discernir sobre los comentarios que valen la pena, asimismo discernir sobre la gente que vale la pena, no todos valen la pena, sobre las opiniones. Dicen que, bueno, todos tenemos derecho a una opinión, pero no todas las opiniones valen la pena. Mira, justo ayer escuchaba un pequeño video en relación a Sócrates
Y contaba el video que uno de los discípulos se acerca a Sócrates y le dice: quiero contarte una suerte de chisme que escuché ahora que están hablando sobre ti. Y Sócrates le dice: espérate, antes de contarme, primero, ¿es verdad lo que decía el chisme? Y el discípulo le dice: no sé, lo escuché ahí. Entonces Sócrates le dice: bueno, está bien. Ahora, ¿es un acto de bondad o de maldad lo que vienes a contar? Entonces el discípulo le dice: es de maldad. Y él dice: bueno, y el tercero, ¿es importante para mí o no? Y el discípulo dice: creo que no, porque estaba hablando mal de ti. Entonces le dice: luego, primero, no es verdad, no es algo bondadoso que vienes a decirme. Y tercero, no es importante. Entonces, ¿para qué interrumpes la paz de alguien si no me traes un mensaje desde esas tres dimensiones, ¿no? Que es una belleza, Pancho, porque al final creo que nuestro proceso de pensamiento en relación con el otro debe pasar por ahí también, ¿no? Es cómo me estoy relacionando con él y al final qué es lo que le estoy diciendo, cómo va mi lenguaje, cuáles son mis mensajes y cuáles son los que yo estoy recibiendo. Porque, ojo, este es un ejercicio comunicativo entre emisor y receptor y nosotros de algún momento somos emisores y en otros somos receptores. Y el aprender a hacer la lectura también de lo que me están diciendo, ¿no, Pancho? Es decir, viene alguien con una forma abusiva a intentar otra vez cercenar mi pensamiento crítico y yo por temor estoy en disposición de arrodillarme. Entonces lo que pedimos ahora es justamente esa gran revolución. Esa necesidad en la que nosotros nos hagamos cargo de nuestras experiencias vitales y nuestras experiencias educativas y haciéndonos cargo justamente de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El que aprende es el alumno. El educando, el maestro puede pararse de cabeza y vestirse de payaso, pero si el alumno no está con la voluntad del aprendizaje y del pensamiento crítico, no sirve para nada, ¿no? Y todos los humanos tenemos la posibilidad del pensamiento crítico. No usarlo es casi como un desperdicio, ¿no? de una gran herramienta nuestra. Bueno, y de hecho yo creo que ahora ya las nuevas teorías de la educación dicen que no solo el alumno es el que aprende, ¿no? El maestro también aprende y el maestro creo que siempre tiene que estar aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Porque, claro, no todos son buenos maestros al principio, pero se van forjando con el tiempo, ¿verdad? Así es. Y todo tiene que pasar por esta... vuelvo a la curiosidad y vuelvo a este discernimiento, ¿no? A este cuestionamiento de toda la información que nos lleva y discernir si esto es bueno o malo, si esto me sirve, no me sirve. Esto, como tú decías de lo de Sócrates, esto va a ser el bien o va a ser el mal. Entonces, si va a ser el mal, de preferencia no lo digo o no expando el rumor. Correcto. Si va a ser el bien, puedo amplificar porque sé que ese mensaje va a servir para muchos y al final yo también me voy a sentir bien conmigo mismo. Correcto. Y para cerrar el programa del día de hoy, queridos amigos, volvemos a llamar a Sócrates, que decía que una vida sin examen, una vida sin examinarse, si esta vida sin, como tú propones ahora, justamente sin dar cuenta de lo que estamos viviendo, no merece ser vivida, decía Sócrates. Entonces tal vez llegamos ahora al momento, Pancho, de hacernos un examen nuestro propio, cada uno, una introspección. ¿Estamos viviendo nuestras propias vidas o estamos simplemente repitiendo los comentarios y los conceptos de otros? De mi parte me despido hasta un siguiente programa. Muchas gracias por atendernos ahora y esperamos sus mensajes, que gracias a ellos es que nosotros surgen las ideas para poder generar estas grandes discusiones. Panchito, muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio. De mi parte, también recordarles que siempre estén en búsqueda de la autenticidad, ¿no? Que hablábamos en programas pasados. Esta autenticidad que, bueno, tiene que pasar por todo este discernimiento, ¿no? No me extiendo más, simplemente para recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho, que estén conectados con nuestro contenido. No se olviden de poner sus comentarios, como decía Santi, qué programas les gustaría o qué temas les gustaría que tratemos en futuros programas. Y evidentemente cuestionar, ¿no? Cuestionar sobre el programa que estamos emitiendo el día de hoy. De pronto tengamos algunos datos por ahí no tan acertados. Por favor, ayudarnos con eso. Y nos vemos en una próxima ocasión.